Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta mexicana, tomará posesión el próximo 1 de octubre y es oportuno analizar qué país deja Andrés Manuel López Obrador, una presidencia que ha estado signada por distintos aspectos muy polémicos, todos ellos, el asunto de la política exterior que ha adelantado AMLO, el enfrentamiento con periodistas y por otra parte el radicalismo ideológico del que la oposición suele acusarlo. Y para cerrar con broche de oro su sexenio, también ahora entra este asunto de la reforma judicial, una reforma judicial que ha sido muy polémica en el país, pero la profesora Aribel Contreras, que sigue con nosotros, es la más indicada para explicarnos qué escenario queda después de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, si Claudia Sheinbaum va a continuar por esta misma línea, siendo tan polémica como ha sido el expresidente, cómo está México en relación al asunto de percibir cómo fue la presidencia de el ya casi expresidente y este tema de la reforma judicial, profesor Aribel. Sin duda estamos en una coyuntura muy sui generis. Ya desde el pasado se había generado gran polémica por la reforma energética, la reforma minera, la de la expropiación. Sin embargo, la que más encendió las alarmas pues ha sido esta reforma judicial por el impacto que tiene de México hacia afuera. Es decir, México no es un país aislado que esté en el planeta Marte. México es parte de una comunidad internacional donde hay reglas de juego y existe algo que se llama el derecho comercial internacional. México, al tener una gran diversidad de acuerdos comerciales, pues tiene obligaciones, no nada más derechos. Y dentro de estas obligaciones, pues está el cumplir con lo que se va estipulando en estos tratados. Y es ahí donde atrapa la atención a Canadá y a Estados Unidos el hecho de que las reformas internas pudieran contraponerse con los ordenamientos internacionales donde México voluntariamente aceptó ser parte. Es decir, no hay sorpresas. Y por eso es que atrapa la atención una situación que pudiera traducirse o interpretarse como el aumento de la corrupción, una merma a la democracia y sobre todo algo que pudiera violentar algunos capítulos tanto del TEMEC como del Tratado de Libre Comercio que tenemos con la Unión Europea, específicamente con el TEMEC, porque hay un capítulo específico que habla sobre la anticorrupción. Y esta reforma judicial que aunque busca ordenar ciertos cuestionamientos en cuestión de jueces, de magistrados, de la manera en cómo van a ingresar y que se propone una votación popular, pues los jueces y magistrados están para impartir justicia, no para representar al pueblo. Y este ha sido justamente el talón de Aquiles en la conversación interna y en la externa. Dicho de otra manera, pudiera violentar lo que se ha estipulado en el TEMEC, porque lejos de hacer un gobierno más transparente, lo que esto pudiera generar es aumentar la corrupción. Y en el tratado que tenemos con la Unión Europea, pues hay una cláusula tanto de derechos humanos como de democracia. Y es este punto lo que atrapa la atención a los europeos en el sentido de que pues esto diluye la división de poderes y esto pudiera considerarse como un presidencialismo absoluto, es decir, el poder concentrado en una sola persona en lugar de que haya respeto y división de poderes. El poder legislativo pues ya prácticamente está atrapado por el oficialismo y si ahora el judicial también, pues esto finalmente es no preocupante, es alarmante. De ahí que este mes en particular se aceleró el proceso de aceptarlo dentro del Poder Legislativo porque iniciamos para nosotros una nueva legislatura y cuando hay una gran afinidad de curules hacia el partido oficial, pues vemos que ya ni siquiera se debate, sino que simplemente pasa en automático. Entonces, yo creo que los nuevos retos para la próxima administración está ver cómo se lava la ropa sucia en casa, que es un término que ocupamos nosotros mucho en México, pero que no puede quedarse guardada acá, sino que además, cómo se discute internamente sin violentar lo que México ha aceptado en cuanto a reglas del juego. Y yo creo que ahí es justamente
los grandes retos que tendrá el próximo canciller, que es Juan Ramón de la Fuente, quien fuera en su momento el representante de México ante las Naciones Unidas en Nueva York, y el ex canciller Marcelo Ebrard, que ahora fungirá como el nuevo secretario de Economía, al que le tocará en gran parte pues hacer este proceso de revisión del TEMEC. Temas muy complicados, que necesitaremos no solamente dos grandes secretarios, sino también equipos que estén cobijando la parte técnica de esta revisión, de este acuerdo trilateral, pero también en la conversación que yo he puesto mucho en varios medios mexicanos y también internacionales es quién va a ser el próximo embajador o embajadora de México en Washington. Porque no puede ser cualquier perfil, no puede ser cualquier persona, tiene que ser alguien con gran trayectoria diplomática, que funja como interlocutor o interlocutora con diferentes actores, no nada más con el gobierno de quien llegue a quedar, Kamala Harris o Donald Trump, sino además con los legisladores, con los sindicatos, los líderes empresariales, porque nuestras economías están interconectadas. Entonces vemos que estos momentos que vivimos en paralelo en México, junto con Estados Unidos, que son procesos electorales, pues deja muchas ventanas abiertas, y también habrá que definir qué puertas se cierra, es decir, qué límites establecer más allá de las ideologías políticas, no solo de nosotros, sino también de Estados Unidos. Entonces vemos que en paralelo corren muchos temas, no solamente los internos, sino también los externos, y ahí es donde se tendrá que tejer finamente una visión de Estado a largo plazo. Profesor Aribel, y sobre estos retos en cuanto a política exterior, vamos a hablar al regreso porque me gustaría profundizar un poco más en esa relación con Estados Unidos, que es un país que también en el mes de noviembre va a enfrentar elecciones y a partir de esas elecciones, pues muchas cosas se irán definiendo y también la relación y el papel que tiene México en nuestra región, sobre todo a nivel político y como gestor en conflictos, en el caso, por ejemplo, de Venezuela con la crisis política que atraviesa el país. Entonces vamos a hacer una pausa en esta conversación y al regreso analizamos a México como rol geopolítico, un rol importantísimo por el peso que tiene en la región. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de este análisis con la profesora Aribel Contreras.